En el campo de la psicopatología se trata de una clínica de la escucha, y los resultados son radicalmente diferentes de la práctica médica, que es una clínica de la mirada. Cuando interrogamos a cualquier sujeto que haya pasado por una experiencia de un psicoanálisis, este nunca podrá pretender estar curado completamente a nivel de su psiquismo. Esto sería un exabrupto, puesto que en el plano de la clínica psicopatológica y sus síntomas, por lo general el sujeto considera que dicha experiencia, si ha sido realizada con el rigor y la exigencia de la misma, responderá que ha habido una modificación de su estado inicial. En el caso que por lo general los más comunes son los síntomas neuróticos, fobias, obsesiones o conversiones histéricas, al final de la experiencia el sujeto, que en este caso puede ser el psicoanalista mismo, quien debe haber asumido y experimentado por su propia cuenta este recorrido para poder ejercer su profesión, nos afirma que hubo una modificación o transformación del malestar inicial. La angustia que le impedía al sujeto acceder a sus relaciones con su entorno, su pareja, a nivel laboral o social, ya no representa el obstáculo inicial, aunque no podrá considerarse completamente ajeno e inmune al malestar que pueda aparecer consigo mismo o con los demás. En el psiquismo los síntomas no se reducen a un aspecto. En este caso los síntomas no se remiten a un solo momento, no se trata exactamente de la enfermedad en el sentido de lo somático, pero se trata de un estado. Con respecto al psiquismo, la cura sería la transformación o modificación de un estado en la existencia del sujeto. En resumen, podemos deducir que la clínica del psicoanálisis es una clínica de la escucha. Y esa agenda se está poniendo en vigor en el mundo, ahora mismo, con campañas de chequeo mental presentadas al público con nombres tan inocuos como chequeo de adolescentes. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. El hombre detrás del programa de chequeo de adolescentes es el psiquiatra David Schaefer, asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. El plan maestro de la psiquiatría de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad se está convirtiendo en realidad. No tenemos una epidemia de enfermedad mental, tenemos una epidemia de psiquiatría. Se puede y se debe hacer algo al respecto. Sin el dominio del psiquismo, no hay una cura completa, como sí sería el caso de la medicina científica. Esta diferencia es de talla mayor. Se opone a una clínica de la escucha a una clínica de la mirada, porque en medicina su eficacia radica en el modelo único: signo, enfermedad, tratamiento. En consecuencia, en la medicina científica, este modelo de la clínica de la mirada se centra por lo general en un solo aspecto de la enfermedad. Podemos retomar otro ejemplo de las enfermedades generales. En el caso de la laringitis, el profesional observa los signos de la enfermedad, el área afectada, y propone desde su saber universitario un tratamiento de antibióticos durante cierto periodo de tiempo. Posteriormente, verificará la eficacidad de su intervención
citando de nuevo a su paciente: esto sería absurdo si se compara con la intervención en un tratamiento donde se pone en juego la clínica de la escucha. Constatamos que la medicina psiquiátrica en la actualidad separa cuerpo y psiquis, excluye o rechaza de plano la unidad cuerpo y alma en la cual se funda la medicina tradicional. El hombre y sus comportamientos quedan reducidos a meras consideraciones orgánicas o somáticas. Para los historiadores, epistemólogos e investigadores, la psiquiatría moderna, con su modelo signo, diagnóstico, enfermedad o la clínica de la mirada, elimina de manera fulminante en sus clasificaciones el sujeto del lenguaje o la clínica de la escucha. La historia, las transmisiones y las consecuencias que a partir de su infancia la familia produce en el sujeto, así que los vínculos sociales o afectivos, son equivalentes a meras reacciones químicas del cerebro. La ciencia y la medicina psiquiátrica, en sus manuales estadísticos de salud mental, el DSM-2 desde 1968, 3 1980, DSM-4 1994, el revisado del 2000 y el último altamente cuestionado por sus autores, el DSM-5 de 2013, abro comillas, el resultado de esta progresiva operación de limpieza en contra de la clínica de la escucha o de la palabra, calificada de ateórica, fue un desastre. Ella, la psiquiatría estadística y farmacológica, buscaba demostrar que los problemas del alma o del espíritu deben ser reducidos a su equivalente a un problema mecánico en un motor. Cierro comillas, página 56. G. Las estructuras en la clínica psicopatológica quedan reducidas a una multiplicidad de trastornos orgánicos en el CIE y en el DSM-5 en el siglo XXI. ¿Cuál es la intención? Todo el trabajo realizado por la psiquiatría clásica de las escuelas francesas y alemanas desde el siglo XIX hasta la última tesis de grado de psiquiatría del psicoanalista francés Jacques Lacan, quien escribe aquello que para muchos clínicos fue el último trabajo clínico en psiquiatría en 1932, las psicosis paranoicas y sus relaciones con la personalidad, quedan sin ninguna validez para la psiquiatría organicista actual. La eliminación de toda la terminología elaborada en la clínica psicopatológica por la psiquiatría clásica, el psicoanálisis, las grandes estructuras clínicas y la seriedad o rigurosidad como fueron construidos estas entidades a través de más de un siglo, como en el caso de las neurosis y la psicosis, fueron sustituidas de manera lamentable por nociones que no tienen ninguna consistencia teórico-clínica, como lo son las innumerables formas de trastornos que sobrepasan los 400 y que son llamados disorder en inglés, y en los últimos manuales estadísticos en psiquiatría, esencialmente el DSM-5. Las estructuras clínicas en psicopatología quedan diseminadas, pulverizadas en una cantidad de características que hasta el más iluso se puede preguntar: ¿cuál es la justificación, la argumentación, la sustentación de un tal desastre en la psiquiatría actual? Tomaremos dos ejemplos de dos formas de estructuras clínicas en psicopatología. De un lado, una que es la neurosis histérica, queda reducida a una forma de múltiples trastornos, trastornos disociativos, que se pueden abordar también a partir de su carácter conversivo, lo que permite que sea susceptible de ser tratada como un trastorno depresivo. De otro lado, otro concepto cercano a la psiquiatría clásica y el psicoanálisis, considerado y que hace parte de la estructura psicótica, que es la esquizofrenia, término definido por la psiquiatría suiza por Eugene Bleuler en 1911, en una época donde tres grandes investigadores de la psicosis debatían este tema, cada uno desde sus lugares: Emil Kreplan en Alemania, la demencia precoz, Freud, la paranoia y Bleuler, la esquizofrenia. Este último es admirablemente descrito por el psiquiatra húngaro Viktor Tost hacia los años 1920 en sus obras completas, cuando se refiere y comenta a partir de un caso clínico
abro comillas, la máquina a influenciar, cierro comillas. Es este tipo de psicosis que posteriormente Jacques Lacan llamaría el lenguaje de los órganos en la esquizofrenia. Pues bien, para el DSM-4, páginas 148-154 en la versión francesa, esta estructura quedaría reducida solamente a formas o tipos paranoides. F20, donde persisten preocupaciones de una o más ideas delirantes tipo desorganizado. F20 o X, del lenguaje, comportamiento o afectividad aplanada y otros trastornos combinados, además de tiempos de permanencia de los mismos. Desaparecen también por motivos jurídicos y por denuncias de las agencias de seguros en Estados Unidos las expresiones tendientes a perjudicar al paciente por ser relegado a una forma de adjetivo. En lugar de utilizar la expresión alcohólico se dirá dependencia. Se rechaza o se renuncia al término de esquizofrenia porque se sufre de trastornos asociados a una perturbación de tipo esquizofrénico. DSM-4, 1999, páginas 147-166, ediciones Manson, Barcelona. Todas estas formas de clasificaciones de trastornos terminan por la prescripción y tratamiento con psicofármacos. Citaremos algunos ejemplos tomados de investigadores y críticos de estas formas de proceder de la psiquiatría organicista en Europa, América Latina e incluso de los cofundadores del DSM-4, el psiquiatra norteamericano Alain Frances, promotor del DSM-4 y el DSM-3 y autor crítico feroz del mismo manual en su libro DSM-5 Distress en Psychology Today, página 12, citado por Elisabeth Rodinesco en Francia. Eric Laurent, exdirector de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en París, y Néstor Brausin en México, este último escribe lo siguiente en su libro Clasificar en Psiquiatría sobre este psiquiatra americano Alain Frances, abro comillas. Difícil resulta a Alain Frances reconocer el desastre causado por el DSM-4 y el ominioso de la empresa a la que se dedicó esos 45 años de psiquiatría. El manual es utilizado como una guía para seleccionar los tratamientos de dudosos, cuando no peligrosos resultados. Por ejemplo, anfetaminas recetadas a millones de niños hiperkinéticos en Estados Unidos para decidir la distribución de servicios y beneficios para adjudicar subsidios, becas y recursos a la investigación. En 20 años se ha triplicado el diagnóstico del síndrome de atención, ADE, multiplicado por 20, y los trastornos autísticos infantiles multiplicados por 40, el de trastorno bipolar infantil, todo lo cual ha hecho multiplicar en la misma proporción la prescripción de sustancias estimulantes de millares de niños indefensos ante la agresividad de los intereses en colusión de los médicos y las compañías farmacológicas. Páginas 111-112, Néstor Brownstein. Los promotores de los distintos manuales del DSM para la historiadora Elisabeth Rodinesco fueron perdiendo credibilidad e incluso llegaron hasta descartar los principios fundamentales de la ciencia. Por ejemplo, la homosexualidad la reemplazaron por homosexualidad egodistónica, expresión designada para aquellos que por sus pulsiones caen en una depresión. Se busca eliminar una entidad nosográfica para sustituir un estado depresivo o ansioso susceptible de ser tratado por la psicofarmacología o por los conductistas. Página 58. ¿Por qué el psicoanálisis? De Elisabeth Rodinesco. Todo el esfuerzo de los manuales estadísticos en salud mental tienen como finalidad hacer desaparecer la subjetividad, donde cada ser hablante y su malestar psíquico estaría ligado a su historia familiar, de la transmisión que la familia realiza desde la más pequeña infancia. De esta última es la que traerá el sujeto que ha pasado por una experiencia de una clínica de la escucha fundada por Sigmund Freud y de la cual se han alimentado todas las formas de psicoterapias de la palabra que se han conocido después de la creación del psicoanálisis, aunque los autores de estas técnicas pretendan desconocer sus orígenes. Ahora, si bien todos los manuales buscan suprimir al sujeto, la transmisión del lenguaje, la palabra y sus leyes inscritas en el malestar humano,
Su objetivo es reemplazar el campo del lenguaje y la subjetividad, los cuales involucran los conceptos freudianos de inconsciente, sexualidad y la transferencia por una medicina biofisiológica, donde, abro comillas, al inconsciente freudiano le oponen un subconsciente cerebral, biológico o automático. A la sexualidad, como conflicto psíquico en el sentido freudiano, ellos prefieren una teoría culturalista de la diferencia de sexos o de géneros o una teoría de instintos. Freud emplea el término de pulsión humana diferente del instinto en el reino animal. En fin, la transferencia como motor de la clínica, ellos, la psiquiatría farmacológica, opone una relación terapéutica basada en la sugestión. Página 61. Para concluir parcialmente esta tercera parte de nuestro trabajo sobre la formación en salud mental, sus avatares e imposturas, citaré un párrafo del capítulo 4 del libro de Elizabeth Roudinesco, ¿Por qué el psicoanálisis?, de 1999, donde la autora sale con argumentos y referencias sólidas, sin ningún propósito especulativo, en defensa del psicoanálisis cuando dice que todas las instituciones de salud mental solo proponen un sujeto saturado de medicamentos, de causas externas y una clasificación estadística en psiquiatría para responder a su sufrimiento. Pero para ella y todos aquellos formados en el psicoanálisis, este último ha podido hacer una síntesis de los grandes modelos en el abordaje de la locura y el malestar psíquico. Abro comillas, en efecto, el psicoanálisis se apoyó en la psiquiatría clásica, en su modelo nosográfico, en la psicoterapia para su modelo de tratamiento psíquico y en la filosofía en una teoría del sujeto, y en la antropología en una concepción de la cultura fundada sobre la idea de una universalidad del género humano respetuosa de las diferencias. Página 61, Elizabeth Roudinesco, ¿Por qué el psicoanálisis? Nota final. Para los interesados en la clínica psicopatológica y disciplinas afines, en un análisis detallado de los trastornos referentes a la infancia y a la adolescencia, así como la descripción crítica de todos los trastornos publicados en los DSM, de las consecuencias de las ganancias económicas, de los avatares e imposturas de las grandes multinacionales productoras de psicofármacos en el mundo, quienes de la mano de los estados y los profesionales comprometidos con estos mismos, ustedes podrán consultar en su totalidad el capítulo 5 bajo el título Crítica a las dos clasificaciones en psiquiatría, CIE de la Organización Mundial de la Salud y el DSM de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, páginas 88-114 del texto de Néstor Braustein, Clasificar en Psiquiatría, 2013, edición siglo XXI, México.